Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar del día de hoy. Vamos a estar hablando de los sensores pasivos de interior de la línea MD96. Mi nombre es Matías Campaya del Servicio de Asistencia Técnica del SAT, donde nos ocupamos justamente de todo lo que es servicio de reparaciones y también lo que es capacitaciones tanto presenciales como la que estamos implementando a partir de hace 2 semanas con un poco de ayuda también del presente que estamos viviendo de la cuarentena. Estamos realizando capacitaciones virtuales también para mantenernos en contacto con todos ustedes y, bueno, también hacerles llegar novedades sobre nuestros equipos. Lo que vamos a estar viendo justamente son las prestaciones de la línea MD96. Como ya la mayoría sabrá, de la familia MD96 tenemos 5 sensores. La línea pasamascotas, la línea convencional, todas con luz de emergencia, y además híbridos o doble tecnología o doble detección con la sumatoria, sumando la función de rotura de cristales. Además de eso, también contamos con un sensor 360, el MDC96. Hablando un poco de estos sensores, vamos a ver las particularidades de ellos. La primera, por ejemplo, la del procesador digital de señal, el DMA2. Esta es una función muy importante, la cual nos permite a nosotros procesar una señal analógica proveniente del sensor piroeléctrico. Este elemento lo que hace es, en base a la incidencia de infrarrojo, generar una tensión de milivolt a su salida. Esta tensión obviamente es de tecnología analógica también, y para poder analizarla y procesarla tenemos que sí o sí transformarla en una señal digital a través de un conversor justamente analógico digital. Esto nos va a servir primero, antes de transformarla en una señal digitalizada, se tiene que amplificar, luego sí la pasamos a una señal de tipo digital para después poder analizarla y procesarla y compararla con ciertos estados o ciertos niveles de tensión que nos van a permitir a nosotros saber si lo que está detectando el piroeléctrico realmente es un movimiento y no es una falsa detección o una perturbación. Compensación térmica digital. Esta es una prestación muy importante a la hora de la estabilidad justamente del dispositivo, del sensor, la cual nos va a permitir que el sensor se adapte automáticamente a la temperatura ambiente del lugar. Si no tuviese esta prestación, en días de mucho calor, en verano sobre todo, veríamos que nos generaría un falso disparo. Lo que hace es tomar la temperatura ambiente como referencia y en base a eso comparar la masa de calor que se esté moviendo. Lógicamente, lo normal sería que fuese un cuerpo humano, que está normalmente entre 36,5 y 37 grados de temperatura, y en base a eso generar la detección y el aviso de apertura de zona hacia la central. Zona cero. La zona cero es el lugar, mejor dicho, cuando un sensor no tiene zona cero, perdón, arrancamos vuelta. Cuando un sensor tiene zona cero, lo que hace es proteger por debajo del mismo, es decir, si hay una persona que intenta pasar por un área debajo del sensor, vamos a ver de qué manera el sensor puede captar por reflejo de los haces infrarrojos esa persona que estuviese pasando justamente por debajo de él. Lo que logramos con esto es que el sensor no tenga una zona ciega, que no tenga una zona vulnerable por donde pudiera pasar alguien sin ser detectado. Bien. Esta función la tienen los sensores que no son pasamascotas. Después vamos a ver bien exactamente por qué. Una prestación también que la diferencia del resto de los sensores, del resto de la familia o de la línea de sensores interiores de movimiento que poseemos, es el manejo inteligente de nodos, la cual va a permitir que un único sensor maneje un total de 8 actuadores eléctricos o nodos inteligentes, para que después de un tiempo transcurrido sin detección de movimiento de este dispositivo, los apague de forma automática. ¿Sí? Esto va a servir sobre todo para casas grandes que estén automatizadas, casas inteligentes, como también quizás para una casa de electricidad, para evitar un encendido involuntario
de la luz que quedara prendida durante un tiempo inadecuado o durante toda la noche, malgastando justamente la electricidad. Una de las funciones que diferencia también a la línea 96 es justamente la prestación de la luz de emergencia. Todos los sensores de esta familia poseen dos LED de luz fría, dos LED blancos de alto brillo, todos de tecnología SMD, de soldadura superficial, los cuales van a funcionar ante un eventual corte de 220 para dar justamente la prestación de emergencia y guiar o iluminar un ambiente, aunque sea de forma no total. La idea de esto no es justamente que funcione como una luminaria que dé iluminación a toda una habitación, pero por lo menos que sirva como una luz guía. O sea, si necesitamos iluminar una habitación, ahí tendríamos que pasar a lo que es un aplique de luz de emergencia directamente, como es un LE100, LE50 y demás. Función de cruce, es una prestación que comparte con la familia de los MD85 también. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ganancia programable. En la programación avanzada de los dispositivos de la familia 96, podemos regular su ganancia en 5 niveles, de 1 a 5, siendo 1 el nivel menos sensible, vulgarmente llamado más duro, y siendo el nivel 5 el nivel más sensible o más blando. Cabe destacar que en el caso de los sensores que no son pasamascotas, su sensibilidad viene programado en el máximo nivel, o sea, en el nivel 5. ¿Qué sucede cuando nosotros regulamos la ganancia del equipo? Lo que hacemos es, volviendo al sensor más duro, o sea, que le cueste más detectar el paso de algún individuo, y también ajustar un poco el alcance del mismo. Bien, esto lo vamos a ver un poquito más adelante también con unas diapositivas donde vamos a mostrar el alcance o el área de cobertura del dispositivo. Rotura de cristales, también como les comentaba, hay modelos de la línea de la familia MD96 que son los MBD, movimiento digital y rotura de vidrios o de cristales. Son sensores de doble detección por movimiento y detección de rotura de vidrios o cristales, o vidriería. Es decir, estamos en un mismo sensor utilizando protección doble para garantizar una mejor seguridad del ambiente. Diferencia entre los modelos pasamascotas y de los modelos comunes, por llamarlo de alguna forma, o que no son antimascotas. Por un lado, el área de cobertura. En el caso de los pasamascotas, estamos hablando de un área de 8x8 o de 8 metros de radio por 90 grados de apertura. Cuando en los sensores comunes o que no son pasamascotas, como verán, el rango de detección es de casi el doble, de 15 por 15. 15 metros de radio por 90 grados de apertura. Por otro lado, y esto es algo de lo que les comentaba en la diapositiva anterior, veamos el plano de cobertura de ambos sensores. El pasamascotas, el que tenemos del lado izquierdo, es de 8 metros de radio por 90 grados de apertura. También vamos a ver, esto es una visión vertical, viendo como si estuviésemos por encima del sensor, mirando hacia abajo, de cómo cubre, cómo es el lente, el área de cobertura que genera el lente, los haces infrarrojos que pasan a través del lente de Fresnel. Y en el caso del MD96, que no es antimascotas, como ahí vamos a ver también las diferentes capas del lente y los 15 metros que desarrolla el sensor. 15 metros de radio por 90 grados de apertura. Y en este plano lateral vamos a poder desarrollar un poco de lo que estábamos hablando de la zona cero que tienen los sensores que no son antimascotas. En el plano de la derecha vemos el área de las capas de protección del sensor, y vamos a poder notar justamente que tenemos una capa que detecta justo por debajo del sensor. Es esta capa que está bien pegada a la pared de montaje del sensor, esta primera capa, la cual justamente va a proteger el paso de algún individuo que esté por debajo del sensor y pegado a la pared. Después el desarrollo del sensor, como hablábamos, es de 15 metros de
radio. Vamos a desarrollar desde la pared de instalación 15 metros de radio alrededor del dispositivo. Pero en el caso de los que son pasamascotas, veamos que no tiene zona cero, es decir, tenemos una zona que queda desprotegida desde la pared de instalación hasta que empieza a desarrollar el área de cobertura del sensor. Esto es aproximadamente 1 metro y medio, a la altura de instalación de 1,90 m, 2 metros de montaje. Y vean también la diferencia de las capas que desarrolla el lente de Fresnel de pasamascotas. Esto viene asociado justamente a que el lente de mascotas no es idéntico al lente que tiene el sensor común o que no es antimascota. Son dos lentes diferentes, si lo ven a contraluz van a notar la diferencia en el posicionamiento de las aureolas en el mismo lente. Y esto es muy importante al momento de hacer un service o si están instalando, están en un medio de una instalación y tienen todos los sensores abiertos y luego de realizar las programaciones y de instalar los diferentes equipos, empiezan a cerrarlos. Tengan en cuenta de no cruzar la tapa de un sensor antimascota con un sensor que no lo es, porque vamos a caer en el problema, en la equivocación de si hacemos esto, va a modificar el área de protección del sensor, por lo cual en un sensor que quizás no sea antimascotas, nos empiece a generar falsos disparos justamente por la detección de animales cuando no debería. El tema de la protección de animales depende del tamaño y depende de la actividad del mismo. Esto viene en la programación avanzada del sensor, en el manual, mejor dicho, en las programaciones avanzadas, una tabla donde vamos a poder comparar entre el tamaño del animal y la actividad del mismo, en qué nivel de sensibilidad deberíamos regular el sensor. ¿Bien? Porque obviamente no es lo mismo tener un caniche toy que tener dos grandaneses hiperactivos, ¿bien? O no es lo mismo tener un caniche toy que tener 5 caniches toy que estén caminando, saltando por todo el ambiente. ¿Sí? Ahí, por más que regulemos el sensor, no vamos a evitar que sea una detección, que genere una detección o un disparo de la zona. ¿Bien? Pasamos a lo que son la identificación de las partes de la placa de los MD96. En este caso es un MD96RL con rótulo de luz de emergencia. Vamos a notar el espejo, o comúnmente, vulgarmente llamado sombrero, que es el que va a generar justamente la zona cero. Son cromados y con la visera o la parte plana hacia arriba, justamente por si alguien pasara por debajo del sensor, los haces infrarrojos generados por un cuerpo caliente, el cuerpo humano por ejemplo, rebotarían en este espejo, ingresando así al sensor piroeléctrico, bien, que está dentro de una cámara adiabática para aislarlo térmicamente del ambiente. Como les decía, adentro en el punto 2 tenemos el sensor piroeléctrico, que es el que detecta el movimiento de los haces infrarrojos. Una tecla de programación, la cual nos va a dejar acceder a la configuración del equipo. Por acá tenemos también los dos LED SMD de alto brillo de color blanco, de luz fría, que van a funcionar como luz de emergencia justamente. Abajo a la derecha el pulsador del tamper o antidesarme. Esto viene con un resorte que queda aprisionado contra la tapa, justamente por si intentan violentarlo, abrirlo, que se abra este circuito y genere el disparo de sabotaje. Por abajo también vamos a encontrar los dos LED de color azul que van a retroiluminar el logo de X28 que trae en la tapa, indicando con diferentes intensidades de iluminación y diferentes frecuencias de parpadeo la detección del pulso, la memoria de disparo y también la apertura de la zona. Es decir, cuando el sensor hizo el conteo por el que estuviese programado los pulsos y abrió la zona para dar el disparo de la zona y el disparo de la central. La ficha de conexionado de 12 volt y MPX de 3 vías y una ranura de sujeción para el montaje de la placa a la base.
y comparándolo con un MD96 PRL, que es un sensor antimascotas. La diferencia que van a notar principalmente lo que es el hardware va a ser el espejo, bien, en el cual no es cromado, es de material de PVC de color negro y además invertido. Esto justamente, o por esto se ocasiona que no tenemos zona cero en los pasamascotas, pero por otro lado justamente están diseñados de esta forma para dejar liberada una zona cercana del piso y evitar la detección de animales. Es decir, no solo los pasamascotas funcionan porque tienen invertido el espejo, es decir, yo no puedo tomar un sensor común, invertirle el espejo y de esa forma voy a tener un pasamascotas, y no es real eso del todo. Esto viene asociado también al lente que viene en la tapa, bien, es una relación directa entre el espejo, el lente de la tapa y además la regulación de ganancia del equipo. Bien. Y también vamos a hablar un poquito de la línea MBD96. En ambas líneas, tanto los pasamascotas como los comunes, contamos con un modelo que es híbrido, que cuenta con un micrófono para tener los dos tipos de detecciones, para tener rotura de cristales y detección de movimiento. Este micrófono viene incorporado en la placa y cuenta con un preset, el cual nos va a permitir a nosotros regular la ganancia del mismo. Bien, en este caso, en los sensores que tienen rotura de cristales, lo ideal sería orientarlo opuesto o en forma enfrente del paño que queremos proteger para que la onda expansiva de la rotura de cristal, como se propaga hacia adelante y hacia arriba, sea lo más rápida posible de detección. ¿Sí? Al tenerlo enfrente, como la onda se va a propagar hacia adelante, va a llegar lo más rápido posible y va a ser detectada por el sensor. Bien, si lo tenemos puesto sobre el mismo paño o lo tenemos puesto en la pared donde está ese paño, la onda expansiva va a rebotar contra las paredes laterales y la pared frontal, y hasta que vuelva hacia la misma pared donde estaba ese paño, va a tardar más en propagarse la onda expansiva, e incluso, depende cómo sea el lugar, si es muy grande, hasta que rebote y demás, quizás hasta se atenúe y no pueda ser detectado como debería por el micrófono. Bien, regulando al máximo alcance, normalmente estamos hablando de un alcance promedio de 8 metros de detección del micrófono. Por otro lado, vamos a ver también algunas particularidades de la rótula deslizante que tienen los sensores de esta familia. Esto un poco se buscó seguir mejorando como siempre nuestros productos. Venía en su momento la primera versión de los MD 96 con la ficha MPX, pero lo que se buscó es seguir optimizando justamente lo que es el empalme de los cables y el pasaje de los mismos, y bajar también los tiempos de instalación del dispositivo. Bien, por esto se buscó una rótula una rótula que va a venir fija en la base del sensor, una rótula que es muy segura, es decir, no agarra firmemente al sensor evitando que tenga un falso movimiento, y la base va a ir amurada a la pared con dos tornillos. Todo el kit de montaje obviamente viene provisto con el equipo. Y en esta base nos vamos a encontrar con una bornera de conexionado de 3 vías, donde vamos a conectar positivo y negativo 12 volt y MPX. Como les decía, esta parte va a estar montada sobre la pared, y la rótula, perdón, que viene con la base del sensor va a deslizar sobre ella encastrando, y después la vamos a poder ajustar con un tornillo de sujeción. Esto va a ser más clarificador todavía con el video que vamos a ver a continuación. Como vemos, el pasaje de cable tenemos una ranura para eso, si es que venimos justamente desde atrás de la pared. Si no fuese así y tuviésemos un cable canal o tuviésemos el cable por sobre la misma pared, la base cuenta con una ranura marcada para poder cortarla con un alicate, con un cúter,
y hacer la cometida del cable por debajo de la base. En este caso es una pared de Durlock, por eso no se puso ningún tarugo, sino que directamente con 2 tornillos autoperforantes vamos a fijar la base a la pared. Este video, como para que tengan en cuenta, está grabado prácticamente en tiempo real, para que tengan una noción aproximada de cuánto tardamos en montar estos sensores. El video dura aproximadamente 2 minutos 15, o sea, en promedio podemos tardar 3 minutos, 4 minutos como mucho en montar el sensor. Ahí hacemos el ajuste de los cables, de los 3 hilos en la bornera de la base. Y por último, directamente encastrando y deslizando el sensor, vamos a terminar con la instalación del mismo. ¿Bien? Vean, es muy sencilla la colocación. Y por otro lado, también con estos sensores de la rótula nueva, la versión 2 de los MD96, viene aparejado una actualización de software, la cual nos va a permitir ciertas prestaciones que vamos a hablar a continuación. Por último, al finalizar la instalación, ajustamos con el tornillo de sujeción para evitar de que lo golpeen y se desencastre bien, es para fijar más que nada, para asegurarnos que no haya un desplazamiento del equipo involuntario. Bien, continuando con las actualizaciones de software, como les decía antes, algunas particularidades que se modificaron en estas versiones nuevas de sensores. Una es la posibilidad de que después de encastrarlo, de montarlo el equipo, de entrar en programación directamente sin necesidad de abrirlo y tocar la tecla de programación del equipo. ¿Sí? Cuando lo montamos tenemos aproximadamente 1 minuto para oprimir 2 veces la P en el teclado. Y más allá de eso, también podemos acceder con la tecla de programación como habitualmente lo hacemos. Y en el caso de ya tenerlo instalado y tenerlo definido en una zona, existe también lo que se llama programación remota, con la cual cuentan todos los sensores nuevos, actualizados, sea MD96, MD85, 65, los sensores de exterior también, los MX. La forma para ingresar es con el código de instalador, 2 veces la tecla P para entrar en programación, y después el código fsense, F7367, 2 veces la tecla, perdón, 2 veces el número de zona con 2 dígitos, o sea, zona 01, 02, y luego la partición con un dígito solo. Si no tenemos partición, lo que viene por default programada en el equipo es la 1. Y luego probamos o apretamos 2 veces la tecla P y con eso va a ingresar en programación sin necesidad de abrir el sensor y apretar la tecla de configuración. Y otra de las funciones particulares que tiene el MD96, como hablábamos al principio, es la de función de cruce, la cual nos permite a nosotros trabajar con 2 sensores o más en forma combinada. Abrir una ventana de tiempo en la cual el primer sensor que detecte abre ese tiempo, que es en segundos, pueden ser 5 segundos, por ejemplo, y si el segundo sensor no detecta en ese periodo, en ese tiempo, no se va a hacer la apertura de zona. ¿Bien? Es decir, nos abre una ventana de tiempo para que detecte el segundo sensor. Esto nos sirve para evitar falsos disparos, sobre todo en galpones, donde haya roedores, por ejemplo, ¿bien? O para acotar el área de detección también de los equipos. Quizás, por hablar de un caso, en un auditorio donde tenemos equipos de importante valor electrónicos o de audio, por ejemplo, dejar liberado el auditorio y proteger solamente el lugar donde estén estos equipos. Para eso podemos poner 2 sensores en la misma zona, en el mismo ambiente, se pueden poner en paredes opuestas, en diagonal, o en la misma pared, orientándolos, y van a cubrir solamente el área de intersección entre ambos. ¿Bien? Se detecta el primer sensor, y si no detecta el segundo sensor, no genera el disparo de la zona. Bueno, finalizando con todas las aclaraciones pertinentes que teníamos, abrimos un bloque, tenemos unos 5 minutos aproximadamente,
Para habilitar las consultas que tengan, escríbanos por el chat y las voy respondiendo, voy haciendo las consultas en voz alta, así las pueden escuchar todos y vamos respondiendo las dudas que vayan surgiendo. Una consulta que me hacen sobre la programación remota: ¿qué sucede si tenemos dos sensores en la misma zona para entrar en programación con el código FSense? Bueno, en ese caso, si están programados con función de cruce, cuando entres con la programación remota va a acceder en simultáneo a la programación de los dos sensores. Ahora, si tenés dos sensores en la misma zona pero no están en función de cruce, que es algo que normalmente no recomendamos en ningún caso, no vas a poder acceder. ¿Bien? O sea, sí o sí, si están en la misma zona, tendrían que estar programados con función de cruce ambos sensores. Algo que me consultan también sobre la antimascota, si funciona por altura. En parte sí, es decir, por lo que vimos justamente del área de cobertura, si lo ubicamos en alturas mayores a los 2 metros, que es lo que sugerimos, si lo ponemos a 3 metros, vamos a empezar a dejar zonas descubiertas cercanas al piso, de aproximadamente 1 metro y 1,20 m, y lo que pasaría es que obviamente no detectaría. Por eso hay que orientar los sensores pasamascotas hacia las aberturas o los ingresos, cuestión de que apenas se abra la puerta detecten de forma directa a la persona que esté ingresando. Más allá de esto, siempre recomendamos que un sistema de alarma tiene que estar compuesto por sensores de diferentes tecnologías y diferentes tipos de sensores, ¿sí? Magnéticos, barreras y demás. Para gatos es efectivo, desde ya, si no tenemos 3 o 4 gatos que estén saltando por todos los muebles, subiéndose a las mesas y demás, no habrá inconveniente. Bien, me preguntan también si que no encontraron la ranura de la base de sujeción. Bien, no tengo justo una foto como para mostrártela en este momento, pero está en la base deslizante, ¿sí? En la base deslizante que está en el sensor, la que encastra en la base que va montada en la pared, viene demarcada. Bien, eso justamente viene preparada para cortarla si es que tenés que entrar desde algún costado o desde abajo. Me consulta si es solo uso interno. La realidad es que sí, justamente por eso tenemos para exterior los sensores de la línea MX. El tema es no solamente la exposición solar o el agua que pueda llegar a entrar al sensor, porque está preparado justamente para intemperie, sino que más allá de eso no están adaptados para los cambios bruscos de temperatura, como si los MX. ¿Bien? Es decir, en una galería que es semi-intemperie, no te recomendaría poner un MD96. ¿Bien? Podés correr el riesgo de que se disparen voluntariamente. Para todos aquellos que hayan quedado dudas dando vuelta y para los que no también y quieran acercarnos a una sugerencia, les dejamos nuestras líneas de comunicación, una línea de WhatsApp que es exclusivamente de técnica, el primer número, el que termina en 6731, la línea institucional 011 41 14 99 00, y un mail también de nuestro área, sat@x-medio28.com. Bien, no vamos a llegar a responder a todas las consultas, que son varios los que nos están preguntando, pero sí les pido que se comuniquen con nosotros por esas vías, así tratamos de despejar todas las que quedan dando vuelta. Cierro con una consultita más de Pablo, la última que hacemos, comparando de poner un sensor común invertido en vez de un pasamascotas. El tema de hacer eso es que para ponerlo así tenés que ponerlo a 1 metro de altura e invertido, ¿bien? Para que detecte esa altura de instalación hacia arriba. Por otro lado, el área de protección es diferente y también podés bloquearlo con algún mueble y demás, no es lo conveniente, ¿sí? Por eso lo ideal sería poner MD96 PR. Bueno, gente, muchas gracias por la presencia de todos. Ya les digo, todas las consultas que quedaron dando vuelta, por favor, envíennosla por estas vías. Muchas gracias y nos estamos viendo nuevamente. Saludos a todos.